tal, chicos? Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy es miércoles 2 de diciembre y hoy tenemos dos temas súper interesantes. En historia veremos el segundo imperio que tuvo México porque nuestro emperador primero fue Agustín de Iturbide, pero también tuvimos otro imperio en nuestro país. También en la clase de geografía vamos a ver cómo se dividen los climas y cuáles son sus características. Así es que, bienvenidos a clase. Y como ya te lo había comentado con anterioridad, hoy en la clase de historia vamos a ver un poco acerca del Segundo Imperio. Pero, ¿por qué nos vamos a brincar hasta allá? Ok, recuerda la semana pasada que vimos la intervención francesa y también vimos por ahí la batalla de Puebla, que fue una batalla muy importante para nuestro país y también para el país vecino, que fue Estados Unidos. Pues todos nos pusimos muy alegres con esa batalla. Pero 2 años después llegó Francia con muchos más soldados y entonces sí pudieron medio conquistar nuestro país, pudieron avanzar incluso hasta la capital. Este es el contexto en el cual vamos a comenzar la historia del día de hoy, en el contexto en el que tenemos un ejército francés ocupando gran parte de nuestro territorio como mexicanos. Ellos estaban aquí totalmente establecidos. Bien. Los franceses, chicos, fueron avanzando y avanzando de estados hasta que tomaron la capital de nuestro país. La capital de nuestro país pues era como la sede más importante para en caso de que llegue un ejército invasor, ¿ok? En esta capital convocan a una asamblea y proclaman la creación de un imperio. ¿Recuerdas que yo te comentaba en la batalla de Puebla que aliados a los franceses había conservadores, mexicanos conservadores, que por el simple hecho de que no pensaban igual que los liberales decidieron unirse al ejército extranjero? Bueno, pues en esta asamblea convocan a estos líderes conservadores y ahí es donde proclaman un imperio mexicano y le ofrecen el trono a Maximiliano de Habsburgo. Mandan una comisión a este lugar donde vivía Maximiliano y le ofrecen el trono. Y Maximiliano se convierte en el emperador más inocente y más iluso que existe, porque él realmente sí pensaba que le estaban ofreciendo el trono de México de una manera buena y no que lo fueran a imponer, sino que él pensaba que todo el pueblo mexicano lo quería. Aquí te doy dos datos curiosos. El primero, un hijo de José María Morelos y Pavón fue parte de esta comitiva que fue a traer a Maximiliano hacia México. Y la segunda, como dato curioso, cuando llega Maximiliano a nuestro país, no encuentra gente y él se encuentra muy angustiado porque encuentra que no tiene apoyo absolutamente de nadie. Pero lo que Maximiliano no contaba es con una costumbre ancestral de los mexicanos de siempre llegar tarde a las cosas. Entonces los conservadores que lo apoyaron llegaron media hora después y ahí fue cuando se dio cuenta que sí tenía apoyo de cierto sector de la ciudad. Sin embargo, los seguidores de Benito Juárez aún estaban en contra de que se hiciera un imperio. Cuando Maximiliano llega a nuestro país como emperador y con su esposa Carlota, que por cierto le apodaban Carlota la Loca. Si te dio curiosidad, puedes investigar por qué le decían así, o si no, más adelante lo veremos. Ok, bueno, cuando él llega a nuestro país, se encuentra con un país quebrantado y políticamente hablando no muy bien formado. Entonces, los conservadores aprovechan esto para infundirle sus ideales. ¿Pero qué creen? Este es un refrán: al que obra mal, chicos, nunca le sale bien las cosas. Y los conservadores no fueron la excepción. Ellos se unieron al ejército invasor, ellos trataron de pelear sus ideales de forma un poquito tramposa y no les salió muy bien. ¿Por qué? Porque Maximiliano, lejos de quitar esas leyes liberales, las apoyó y las rectificó. Entonces apoyó los ideales liberales, inclusive llamó a algunos dirigentes para que formaran parte como de su consejo. También devolvió algunas tierras a los indígenas, se las quitó y a los que no tenían tierras se les otorgó tierras.
También decretó leyes laborales, decía que no podían trabajar más de 10 horas de trabajo. Y ojo, él prohibió los castigos físicos a los trabajadores, prohibió que eso se diera en lo absoluto. Esto te habla de un emperador que realmente tenía buenos ideales para con nuestra patria y que digamos que seguía siendo un poquito ingenuo porque él pensaba que realmente iba a ganarse a todos los seguidores de nuestro país. Maximiliano sentía una gran necesidad por ganarse al sector que seguía Benito Juárez, así es que hizo muchas cosas buenas por nuestro país. Realmente él necesitaba esa aceptación. Lo primero que hizo fue esta callecita que los que han ido a la Ciudad de México más o menos lo ubican, los que no han tenido esa oportunidad. Esta callecita se llama Paseo de y ya iba directamente del centro hacia el castillo de Chapultepec, que era la sede en donde él se ubicaba, ¿ok? Pero además Maximiliano decidió dar un poquito de impulso a los símbolos patrios. Por lo tanto, nos regaló esto, la imagen de Miguel Hidalgo. Esto es un dato curioso, chicos, por si no lo sabían. Nosotros no tenemos la certeza de que Miguel Hidalgo haya lucido justamente así, porque Miguel Hidalgo nunca fue retratado. Y es que los retratos en el tiempo en el que vivió Miguel Hidalgo eran pocos comunes. Realmente solo eran para personas adineradas. Miguel Hidalgo tenía una posición muy buena porque era sacerdote y los sacerdotes en ese entonces tenían mucho dinero. Bueno, en ese entonces. Entonces, él sí podía pagar un retrato, pero no lo podía hacer porque se estaba rebelando contra el gobierno español, contra la monarquía. Por lo tanto, no era posible. Recordemos que en la Nueva España prácticamente te desconocían si a tu vecino se le ocurría que actuabas un poquito raro. Entonces, este retrato no lo regaló Maximiliano de Habsburgo. Nadie sabe si él investigó a fondo cómo eran los rasgos de Miguel Hidalgo o hay por ahí algún mito que dice que él le pidió a un amigo suyo para que modelara y darnos esta imagen. Lo cierto es que gracias a Maximiliano tenemos este símbolo patrio, este retrato, perdón, de Miguel Hidalgo y Costilla. También Maximiliano de Habsburgo se vio muy interesado por las costumbres de nuestro país y nos regaló, nos dejó como herencia algo, chicos, que está catalogado como uno de los patrimonios inmateriales de la humanidad, que es precisamente nuestro traje regional, ¿ok? ¿Cómo se inspiró Maximiliano de Habsburgo para hacer este tipo de traje? Bueno, porque vio el traje de charros de los caporales, pero él como era obviamente emperador no podía salir con ese tipo de traje, así es que añadió estos broches de plata a su pantalón y poco a poco añadió la chamarra, el moñito y así es como creó el traje de gala de la charrería. La charrería es un deporte, como lo hemos comentado en clases anteriores, y como deporte también tiene sus reglas, aunque tú no lo creas, parte de sus reglas son la vestimenta. Entonces, este traje que porta Maximiliano de Habsburgo es el traje de gala y es el traje que se presenta ante la UNESCO para poder ser declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ok, nosotros tenemos aquí a un emperador que da todo por el nuevo país. Intenta dialogar con los opositores, intenta forjar una buena nación, pero simplemente no lo logra. ¿Por qué? ¿Era malo o era bueno? Realmente nadie lo sabe, chicos, porque como te había comentado, en la historia, no solo de México, sino en la historia universal, no existen personas buenas o personas malas, simplemente existen personas, personas que pueden hacer cosas buenas y personas que pueden hacer cosas malas. Y desafortunadamente aquí hubo un conflicto entre liberales y conservadores, mientras que los conservadores apoyados por el ejército francés estaban apoyando a Maximiliano, los liberales que ya se refugiaron hacia el norte del país, hacia la parte más alejada, en Chihuahua, apoyaban a Benito Juárez y jamás hubo una intención de diálogo entre Maximiliano y Benito Juárez. Entonces ahí estaban un poquito truncada esta situación. ¿Por qué Maximiliano se fue si era tan bueno? Por esas razones.
porque había una parte de un país, había una parte del país que no lo quería. Y entonces le llegó como su rachita mala a Napoleón, perdón, a Maximiliano, porque Napoleón III retira su apoyo militar, es decir, ordena a sus tropas francesas retirarse, y también económico. ¿Por qué lo hizo? Por la presión de Estados Unidos y porque además estaba en guerra con Prusia. Al ejército francés en ese momento ya no le interesaba México, en ese momento le interesaba dedicarse a enfocarse a la guerra que mantenían y mantener las relaciones que tenían con Estados Unidos. ¿Recuerdas que te dije que en la batalla de Puebla Abraham Lincoln había ayudado mucho a Benito Juárez? Pues él era su aliado, y entonces de esta manera lograron convencer, presionar a Napoleón III para que retire su ejército. Y al pasar esto, obviamente Maximiliano empieza a debilitarse más y más y más y más, y finalmente Juárez gana como esta lucha ideológica y es condenado y fusilado en 1867. Y bueno chicos, después de toda esta historia, a lo mejor tú te estás preguntando si era bueno un imperio o por qué si era tan bueno y yo te estoy dando puros puntos buenos. ¿Por qué es tan celebrado que Maximiliano se haya ido? Bueno, pues porque a lo mejor tenía buenos ideales, porque a lo mejor tenía la intención de mejorar nuestro país, pero también tenía un punto en contra, que él lo estaba haciendo a base de un ejército invasor y prácticamente con el tiempo a lo mejor nos íbamos a volver a convertir en una colonia, en este caso en una colonia francesa, no una colonia española, y a lo mejor iba a ser necesaria otra independencia. Quizá él iba a ser muy bueno, sí, pero quizá con el tiempo se iba a convertir en un tirano. Quizá con el tiempo iba a venir otro gobernante francés, lo iba a quitar del trono y entonces nos iba a esclavizar nuevamente. Realmente también corríamos un riesgo teniéndolo en el poder, y quizá eso fuera lo que pensaba Benito Juárez y por eso no bajó su guardia. Y es por eso que nosotros queremos a Benito Juárez como un héroe, porque no solo pensó en esto, sino que también fue pensando en otras cosas que ya lo veremos más adelante en esta clase de historia. Pero también es muy válido pensar que estando en un imperio y viéramos estar mejor. Eso es muy importante, chicos, porque en la historia, lo importante y lo bonito de la historia es cuestionar si algo hubiera pasado en el pasado, cómo hubiéramos estado en el presente. Probablemente México hubiera sido una colonia francesa o probablemente México hubiera sido una potencia mundial. Realmente los hechos de nuestro pasado afectaron mucho o son la consecuencia de la causa de nuestro presente. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tus actividades de historia para que puedas resolverlas. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con tu clase de geografía. Y como te lo había comentado con anterioridad, hoy en la clase de geografía vamos a ver un poquito acerca de la clasificación de los climas. Si tú recuerdas, la semana pasada vimos que era un clima y más o menos cómo o por qué surgían los climas en nuestras regiones. Pues vamos a ver ahora en este momento la clasificación de los climas. Quiero que notes un poquito las imágenes y veas cuál de ellas te llama mucho la atención porque eso va a ser clave para tu actividad de geografía. Vamos a empezar diciendo, chicos, que los climas se clasifican en grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Los tropicales, templados y fríos, que son húmedos, y los secos, los cuales tienen pocos periodos de lluvia. Vamos a ver ahora cuántos hay o de manera más específica, empezando por lo que probablemente a todo el mundo le gusta, bueno, no a todo el mundo, pero sí a gran parte de las personas. Ya tú me dirás en clase si te gusta más el calor o el frío. A mí en lo personal me gusta más el frío. Así es que vamos a empezar con el polar. Chicos, en el clima polar se encuentran las latitudes después de los círculos polares. ¿Recuerdas la latitud que veíamos cuando localizábamos puntos específicos en el mapa? Pues esto nos va a servir para localizar más o menos las regiones en las cuales existen estos climas. La latitud después de los círculos polares tenemos obviamente el clima polar, donde su temperatura es menor a 10 grados centígrados y bueno, va
entre los 10 grados centígrados y los 0 grados centígrados. De esto te estoy hablando en los meses que se supone que debe de hacer calor. Por lo tanto, chicos, en este clima no vamos a encontrar ningún tipo de vegetación. Animalitos sí hay por ahí, pero vegetación no vamos a encontrar. También tenemos por acá el clima tropical. Mira qué rico se ve, imagínate estar en una de esas cabañitas. Qué padre, ¿verdad? Bueno, la zona tropical es una zona cálida o tropical, como le quieras llamar. Sus temperaturas son elevadas y también tienen abundantes lluvias. También tenemos por acá el clima templado, el clima templado que va entre los 30 grados y los 45 grados de latitud norte y sur. Esas son sus coordenadas. Todos los países, todos los territorios que se encuentren a 30 grados y 45 grados de latitud norte y sur pueden tener un clima templado. Las temperaturas son medias y son superiores a 10 grados centígrados. Es decir, que aquí ya encontramos vegetación y que también podemos estar con algún abriguito y no pasaría absolutamente nada. Tenemos los climas fríos, por ejemplo, los climas de nuestros vecinos de Estados Unidos y de Canadá. Estos se encuentran aproximadamente a 50 grados de latitud y los círculos polares con inviernos rigurosos. Tienen inviernos rigurosos, por ejemplo, una nevada, y sus temperaturas van de menos 3 grados centígrados, es decir, frío pero no tanto frío, hasta los 10 grados centígrados, esto en el tiempo de invierno, obviamente. En este tipo de clima o en este tipo de territorio suele nevar uno o más meses al año. Por ejemplo, por ahí algunas personas de Canadá suelen ver nieves o nevadas por eso de octubre, noviembre y diciembre, más o menos. También tenemos el clima seco, uno de los climas más extremosos que hay. Incluso recuerda que veíamos por ahí en Historia Aridoamérica que se había situado en un ecosistema seco. ¿Por qué? Porque se encuentran con un clima extremo, es decir, noches muy, muy, muy frías y días de hasta 50 grados centígrados. Para que te des una idea, el día más caluroso que ha tenido Morelia, así el día que no te aguantas el calor, ha sido de 38 grados centígrados. Date cuenta, 50 grados centígrados, ¿cómo se sentirá? Ok, estos climas se encuentran entre la latitud 25 grados y 50 grados. Y aquí la evaporación es mucho mayor que las lluvias, es decir, sí llega a llover, pero casi no se da este fenómeno, por lo mismo es un clima seco. Ok, chicos. Ok, chicos. Bien, pues ahora que te he presentado los tipos de climas que hay, si tú te fijas, te los presenté de una forma muy rápida, de una forma muy sencilla. ¿Por qué? ¿Recuerdas que te pedí que te fijaras en la imagen y vieras qué tan bien se veía o qué tan padre te parecía? Bueno, pues esto es porque ahora a partir de aquí tú vas a elegir uno de esos climas, el que tú quieras y el que tú prefieras. Ese clima que tú elijas, vas a investigar ciertas características y las vas a anotar en tu cuaderno, ¿ok? Cuando hayas terminado de anotarlas en tu cuaderno, a continuación vas a leer lo que notaste y vas a hacer una síntesis. Pero ¿cómo va a ser la síntesis? ¿La vas a escribir? No. Vas a leer lo que anotaste y me vas a enviar un video diciendo con tus propias palabras qué clima investigaste, qué vegetación tiene, qué fauna tiene. Por ahí te voy a mandar los aspectos. No te voy a poner este tipo de aspectos de grados de latitud porque eso sería muy inútil a lo mejor que lo aprendieras, ¿ok? Eso no tiene caso que te lo aprendas. Lo que tiene caso es que tú conozcas las características del clima que tú elijas, lo leas y simplemente me digas lo que entendiste, ¿ok? Como si tú vivieras en ese lugar. Quiero que te imagines que, por ejemplo, yo vivo en el desierto y yo te pregunto, oye, ¿cómo es el lugar donde vives? Entonces yo digo, ay, mira, pues el lugar donde vivo hace mucho calor de día,
También de noche hace unos fríos que a veces no nos aguantamos. Hay por ahí algunas serpientes, tenemos que cuidarnos de eso. Y podemos tener una vegetación de cactus, etcétera. ¿Ok? Es como si nosotros estuviéramos total y absolutamente hablando del lugar en donde vivimos. Eso, chicos, es una síntesis oral, es decir, es una síntesis que no está escrita, sino que verbalmente estamos expresando lo que nosotros entendimos. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas, que hayas recordado algunas que probablemente tú ya sabías. Anota todas las dudas que tengas para que en la clase del día de hoy podamos resolverlas. Hasta la próxima, chicos.